agradezco a la sociedad, en el nombre del doctor Jesús Roca y su junta directiva y el comité organizador, el honor de poder presentar al doctor Mark Blackman. El doctor Blackman tiene una fascinante historia en su trabajo como médico, como investigador. Él es endocrinólogo y además es también geriatra, gerontólogo. Tiene una expertise especial en endocrinología del envejecimiento. Ya hemos tenido el honor de escucharlo ayer en su charla de obesidad y sarcopenia. Sus afiliaciones actuales son pertenece al Washington DC Veteran Affairs Medical Center, es profesor de Johns Hopkins University, es profesor de Georgetown University y es profesor también de la Escuela de Medicina de la Universidad de George Washington. El doctor Blackman tiene alrededor de 500 publicaciones durante su carrera y además ha sido mentor de más de 48 personas, tanto en estudios pre- y postdoctorales. Vamos a tener el honor de escuchar hoy al doctor Blackman hablando de fenotipos metabólicos de la obesidad y riesgo cardiometabólico. Esperamos al doctor Blackman con gran expectativa para su presentación. Gracias, doctor Blackman, por su presencia. Buenos días. Thank you so much for that kind introduction. Esta presentación y yo espero poder seguir a las presentaciones anteriores que han sido excelentes durante mi presentación y me voy a concentrar en la obesidad, específicamente los fenotipos de obesidad y el riesgo cardiovascular desde una perspectiva clínica. Como dijimos ayer y como ustedes saben, la obesidad es un problema global que afecta casi a 1 billón de personas, una tercera parte del planeta. 650 a 700 millones son adultos que son obesos. Durante las últimas décadas, la obesidad ha aumentado en todo el mundo, pero especialmente en las Américas, norte y sur, así como en Europa. Pero como pueden ver, en todas partes también es así. Pero la obesidad, como ustedes saben, aumenta en el contexto del envejecimiento en todas partes del mundo, especialmente en el contexto de los Estados Unidos y las Américas, donde nos encontramos ahora. Hay muchas comorbilidades que ocurren en las personas obesas. Ustedes están familiarizados con todas ellas, estoy seguro. Enfermedades pulmonares, hipoventilación, apnea del sueño, enfermedad hepática. Anoche hubo un simposio muy interesante sobre esto. Hipertensión, ACVs, enfermedades cerebrovasculares, cáncer. Hay muchas consecuencias adversas al síndrome de la obesidad. Todos hemos pensado durante estas décadas sobre la distinción entre adiposidad central, a la que le vamos a dedicar bastante tiempo, y la distribución de la obesidad. Esto fue mencionado por primera vez en los años 70 por el doctor John Thorpe en Suecia y también en el Colegio Médico de Wisconsin en los Estados Unidos. Y esto ha avanzado enormemente hasta el punto en donde se ha convertido en el foco de esta presentación, digamos, ¿no? Un resumen de los diferentes fenotipos de obesidad que se han descrito. El bajo peso no es un fenotipo, obviamente. Metabólicamente, el peso metabólicamente saludable, es decir, las personas normales que no son obesas también. Estos son los principales fenotipos. Los metabólicamente no saludables, pero con peso normal, metabólicamente saludables con sobrepeso. Vamos a concentrarnos en eso en las próximas diapositivas. Y
el sobrepeso metabólicamente no saludable y la obesidad sarcopénica que está al extremo. Ahora, en toda categoría BMI hay todo un rango, digamos, de circunferencia de la cintura, descubrimientos alrededor de la circunferencia. Entonces, hay una circunferencia más alta o más baja, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre uno en el índice de masa corporal. Todos sabemos que el IMC muchas veces es una evaluación muy simple de la obesidad. Entonces, hemos aprendido también de que esta distribución de manzana, digamos, que hemos visto, o esta distribución ectópica que se encuentra en el hígado, en el páncreas, en los huesos o en el corazón. Aquí, mejor dicho, hay una relación. Perdón, un segundo. Hay una relación tal que el síndrome metabólico se vuelve cada vez más común a medida que aumenta el tamaño de las células adiposas o grasas, independiente del IMC. Este es en este caso, pero no es el caso en todos los casos, en todas las consideraciones, digamos. En la grasa subcutánea, por ejemplo, no es el caso. Entonces, muchas de las preocupaciones se relacionan con esta adiposidad y grasa ectópica. Entonces, este depósito, digamos, de grasa tiene diversas consecuencias adversas. Aumenta los ácidos adiposos que lleva a lipodemia y aumenta también la resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes tipo 2, aterogénesis. Aumenta también una serie de factores pro y algunas veces antiinflamatorios, de los cuales hay muchos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, y que finalmente aumentan o disminuyen la sensibilidad o la resistencia a la insulina. Estas células grasas también afectan o aumentan la hipertensión, así como la trombogénesis. Entonces, estas células realmente son bastante tóxicas, digamos, cuando aumentan en los compartimentos grasos. En ese contexto, de manera más específica, las atapaquinas directamente contribuyen al envejecimiento vascular, como mencioné hace un momento, y causan daño vascular del caso que les he mostrado en las diapositivas anteriores. Ahora, ya que esta es una presentación que se concentra no solo en los subtipos, sino también en los riesgos adversos, riesgos cardiovasculares adversos, un comentario clave aquí es cómo todo este rango de citoquinas y otros metabolitos intermediarios y factores proinflamatorios llevan a una fibrosis cardíaca. Entonces, en este esquema, digamos, podemos ver este metabolismo del que estamos hablando con resistencia a la insulina, inflamación, hipertensión, ¿no?, que hemos visto en las diapositivas anteriores. Todo esto nos lleva a un aumento de la grasa ectópica cardíaca por tejido endocardial graso que aumenta, liberación de citoquinas y toda una variedad de hormonas a nivel cardíaco.
Todo esto lleva a fibrosis cardíaca con disfunción microvascular y con muerte de las células, y como van a ver, falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Y también con una fracción reducida. Esto es una fibrilación atrial y puede causar una muerte cardíaca repentina. Entonces, en resumen, ¿no? Estos síndromes de los que estamos hablando, con adiposidad visceral, como dije antes, nos llevan a mayor resistencia a la insulina, hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemia, inflamación crónica en el corazón también, así como a nivel sistémico, y muchas disfunciones que nos llevan a estos puntos finales de los que hemos hablado. Esto es simplemente otra manera de decir todo lo que les acabo de decir con un poco más de detalle, digamos, ¿no? Esta disfunción de la que hemos estado hablando lleva a esteatosis cardíaca, grasa ectópica en exceso. Esto es un jugador bien tóxico aquí. Y es grasa pericardial en exceso que libera todas estas sustancias tóxicas. Tejido adiposo en exceso también, que libera todas estas sustancias localmente en el corazón y causan fibrosis y disfunción y todas estas anormalidades de las que hemos estado hablando. No voy a leer todo esto, pero esto es una serie de estudios de los diferentes fenotipos de los cuales hemos hablado y cómo varían un poco en términos de la incidencia o prevalencia de arteriosclerosis y enfermedad coronaria, como falla cardíaca particularmente, falla cardíaca con fracción de eyección, arritmias también, fibrilación atrial y muerte cardíaca repentina. Entonces, un estudio que ustedes de repente conocen, que ha sido muy publicitado y se ha hablado también de esto aquí. Esto es un cardioestudio, desarrollo de riesgo coronario en adultos jóvenes. Esto reúne 15 años de información y los descubrimientos más importantes fueron que, sin importar cómo se define a las personas metabólicamente saludables que tienen sobrepeso, no las personas metabólicamente no sanas, digamos, sino personas que no tienen dislipidemia, que no tienen intolerancia a la glucosa, son metabólicamente sanos pero tienen sobrepeso. Eso se consideraba que no era un problema, pero sí lo es. Este estudio, replicado por muchos otros, muestra que con el tiempo, después de 10 años de seguimiento, las personas que tenían obesidad metabólicamente saludable, sin importar cómo se defina esta, tienen un riesgo aumentado sustancialmente de calcificación coronaria. El riesgo más alto, por supuesto, está en las personas que tienen sobrepeso metabólicamente no saludable, las personas normales, pero las personas que son metabólicamente sanas y con sobrepeso, metabólicamente sanas con sobrepeso, metabólicamente sanas con sobrepeso, todas estas tienen un CHC aumentado, ¿no? En 10 años. O un riesgo aumentado de CHC en 10 años.
En este estudio, esencialmente lo que se muestra es que el CAC o la clasificación coronaria con el tiempo se relaciona con dónde nos colocamos fenotípicamente. Si somos metabólicamente no sanos, digamos, tenemos mayor riesgo, pero si somos metabólicamente con sobrepeso o metabólicamente sanos, tenemos un riesgo aumentado y tenemos un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular, lo que nos lleva a esta diapositiva. Si utilizamos estos diferentes fenotipos, hay presentemente, esto está en muchos estudios, en muchos países también que están de acuerdo en esto, algunos perfiles fenotípicos un poco diferentes, pero este estudio también estableció que en este estudio cardíaco en particular, de 1.700 personas de raza blanca y negra, jóvenes adultos, definidos como metabólicamente saludables con obesidad, tenían un riesgo más alto de progresión de calcificación coronaria. Y durante el seguimiento a largo plazo de 10 años, el porcentaje de obesos metabólicamente sanos que pasan a ser obesos metabólicamente no sanos aumenta, lo que lleva a un aumento de los eventos de enfermedades cardiovasculares, a diferencia de las personas sanas que no tienen sobrepeso. Entonces, los obesos metabólicamente sanos empiezan a una edad muy joven y estos tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en el futuro y representa un fenotipo específico entre las personas que están en el nivel bajo y alto. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que necesitamos identificar a las personas más tempranamente y prestar atención y prevenir esa progresión. Esto es lo que quiere decir. Entonces, hemos hablado un poco sobre la falla cardíaca, la patofisiología de la falla cardíaca en la obesidad, particularmente en la obesidad central, es, como ustedes imaginan, un poco complicado, pero se relaciona, como he dicho antes, en parte a la deposición grasa miocardial, no solamente visceral. Yo regreso a estos temas ectópicos, a esta diapositiva, ¿no? Anoche en el simposio hemos hablado sobre esto y esta mañana también hemos escuchado hablar sobre esto y cuán importante es a nivel sistémico, no solamente a nivel del hígado. La grasa ectópica en el corazón, en el epicardio, en el endocardio, etcétera. Y todo esto nos lleva a falla cardíaca, en particular falla cardíaca con fracción de eyección reservada. Y para ejemplificar este punto, en las personas que tienen un IMC más alto, hay una relación entre el IMC y la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero no hay relación entre el IMC con la falla cardíaca con una fracción de eyección reducida. Entonces, es muy importante recordar que la falla cardíaca se diferencia y sabemos que hay una diferencia entre estas dos condiciones y cómo responden al tratamiento. La falla cardíaca con fracción de eyección preservada es una condición mucho más grave, como ustedes saben. Entonces, si pasamos al elemento de la disritmia, hay diferentes efectos de la obesidad y el rol de la obesidad y cómo afecta la grasa en el corazón. Hay algunos cambios clínicos significativos, taquicardia,
Por ejemplo, aumento del intervalo QRS, falsos positivos, etc. Pero como dije, la disritmia principal en el contexto de esta situación con el exceso de grasa ectópica es la atriofibrilación. Entonces, hay muchos factores, la fibrilación atrial. Hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta y hay muchos factores de los cuales ya hemos estado hablando anteriormente que nos llevan a disritmias, no arritmias. La arritmia quiere decir que no hay ritmo. Es una mala definición, pero lo que estamos hablando aquí son disritmias. La fibrilación atrial es la que nos preocupa aquí. Y se ha demostrado, no traje una diapositiva para mostrarles esto, pero se ha demostrado que en las personas que tienen exceso de adiposidad visceral, la fibrilación atrial no solamente aumenta, sino que pasa de paroxismal a crónica, duradera, ¿no? Con el tiempo. Entonces, esto es tóxico para el corazón. Entonces, aquí está lo que se llama la paradoja de la obesidad y quisiera hablar unos minutos sobre esto. La paradoja de la obesidad dice que en los pacientes con sobrepeso o obesidad clase 1, particularmente los que desarrollan enfermedades cardiovasculares sintomáticas, en estos pacientes, el IMC y otros parámetros no son considerados factores de riesgo para resultados a corto plazo, lo que quiere decir menos de 10 años. Esto parecería ser contraintuitivo. La explicación no es 100% clara, pero posibles explicaciones existen en la literatura. Y son, una, que hay un sesgo de mala clasificación, digamos, ¿no? En cuanto al término obesidad, en vez de distribución de grasa, hay otros factores como sarcopenia, fumar, etcétera. Luego, la paradoja delgada, digamos, también está en oposición a esta, ¿no? Que presenta otras consideraciones también. Y finalmente, la mala clasificación que identifica individuos que tienen enfermedades cardiovasculares en edades más jóvenes, digamos, desde muy jóvenes, que los individuos que desarrollan enfermedades cardiovasculares que tienen comorbilidades y desarrollan las enfermedades en edades más adultas. Entonces, un poquito sobre el tratamiento ya para cerrar. Entonces, la terapia para pérdida de peso en pacientes mayores con obesidad es efectiva y parece ser segura y lleva a mejoras en el perfil cardiometabólico, incluyendo la hipertensión arterial, la diabetes, las funciones físicas, etc. Sin embargo, y todos lo sabemos, clínicamente y desde el punto de vista de la investigación, hay riesgos potenciales asociados con la pérdida de peso en pacientes mayores con obesidad que pueden ser atenuados con intervenciones que vayan, digamos, a la par con receta de medicinas, ejercicios de resistencia, ejercicios aeróbicos, de repente ayuda con cirugía, a pesar de los beneficios, la pérdida de peso. O el tratamiento de pérdida de peso, este se tiene que considerar con precaución en las personas mayores, porque mayormente, número 2, una disminución de la masa grasa o adiposa
es lo que nos concentra aquí. Para cada kilogramo de pérdida de peso que se pierde, aproximadamente 75% corresponde a grasa y 25% corresponde a músculo esqueletal o esquelético. Entonces, esto lo último puede llevar a sarcopenia. Esto es un problema, ¿no?, que no necesariamente ha recibido tanta atención clínica como ha recibido atención en la investigación. No voy a hablar sobre huesos en esta presentación. Entonces, hay beneficios, digamos, durante la pérdida de peso en la calidad de los músculos. Siempre el tratamiento tiene que ser acompañado con ejercicio físico de resistencia más ejercicio aeróbico para tratar de salvar la masa libre de grasa. La masa libre de grasa no solamente es masa esquelética, sino que también incluye el hígado, el páncreas, el corazón, etc. Ahora, me gustaría hablar un par de minutos antes de cerrar sobre el receptor GLP-1 y muchos de ustedes saben conocen muchos estudios, muchas situaciones clínicas. Esta diapositiva en particular viene del New England Journal of Medicine. Este artículo fue publicado por Milt Packer, que es un experto en falla cardíaca. Y este fue un estudio que daba tirzepatide versus placebo. Y se observó un compuesto de enfermedades cardiovasculares. No voy a entrar en los detalles de todos los componentes de esto, pero el punto importante de este estudio, esto fue un estudio seminal publicado hace poco por el Dr. Packer y su grupo. Como pueden ver, en el curso del periodo de observación prolongada, los pacientes con esta medicina tuvieron una disminución sustancial de la progresión de su enfermedad, falla cardíaca, con fracción de eyección preservada. Este era el grupo. Esto es en cuanto a las medidas objetivas, en cuanto a cómo se sintieron, o sea, haciéndoles evaluaciones de vida estándar, se sintieron muchísimo mejor. Estaban mejor clínicamente, también según los criterios objetivos, y también cómo se sentían, digamos, su calidad de vida mejoró. Sin embargo, y bueno, yo estaba conversando de esto justo ayer durante el almuerzo con alguien, y aquí hay un paper que acaba de salir en el Journal de Clinical Endocrinology and Metabolism, que es un estudio, una revisión sobre terapias, ¿no? GIP, agonistas, etcétera. O sea, las tres maneras en las que ahora se puede manipular la resistencia a la insulina. Como estaba mencionando antes, esto puede llevar a diferentes resultados. No tengo tiempo porque ya me excedí, pero yo les recomiendo que lean este paper que está publicado online. Creo que ni siquiera ha salido todavía en su formato final, pero es una revisión de terapias, ¿no?, y su relación con la salud cardiorrespiratoria. Y una de las imágenes en este paper es ¿qué es lo que sabemos sobre estos agonistas? ¿Qué cosa no sabemos sobre estos agonistas? ¿Y a dónde queremos llegar, digamos, con estos agonistas? Yo creo que el mensaje principal aquí es que tenemos mucho que aprender en cuanto al balance, al equilibrio entre los efectos beneficiosos en la grasa tóxica, en depósitos viscerales y ectópicos, incluyendo el corazón, el hígado, el páncreas, el hueso, etcétera.
y cómo balancear esto con músculo esquelético, pérdida de músculo esquelético para no perder músculo esquelético. No, hay muchísimo que aprender. Entonces, las últimas dos diapositivas, la cirugía bariátrica. Bueno, aquí hay mucha historia, hay mucha información sobre los beneficios de la cirugía bariátrica, no solamente para la pérdida de peso, ¿no? Y bajar la resistencia a la insulina, la diabetes, sino en el área cardiovascular, digamos. Y mucho depende de lo que buscamos a corto plazo o lo que buscamos a largo plazo. Y si estamos hablando de una pérdida de peso relativamente modesta en un corto plazo versus más pérdida de peso a largo plazo. Son diferentes. Entonces, a medida que concluyo esta presentación, como resumen de recomendaciones para futuros estudios, la evaluación de las intervenciones del estilo de vida con estudios randomizados para identificar el rol de la pérdida de peso para mejorar, digamos, o reducir las enfermedades. Mejores intervenciones dietéticas y nutritivas con estudios. Desarrollar intervenciones para prevención primaria y mejores tratamientos de los diferentes tipos de obesidades. No es obesidad, son obesidades, porque hay diferentes fenotipos con diferentes riesgos que están evolucionando con el tiempo. Identificar las mejores prácticas para toda esta serie de medicinas que he mencionado, así como la glucosa transportada a los inhibidores que no he mencionado en esta presentación. Todo esto tiene que ser entendido mejor para reducir la hospitalización por falla cardíaca, ¿no? O cualquier otro problema. Y en todos los grupos de obesidades donde esto también es importante, desarrollar estrategias para el mantenimiento del peso y mejorar los resultados funcionales, a diferencia de simplemente hacer intervenciones para pérdida de peso. Y finalmente, me gustaría que recuerden, como dije al inicio de la presentación, la obesidad afecta 1/3 de la población mundial. Estamos hablando de un problema de salud pública muy grande. No hay mayor problema de salud pública en el mundo que la obesidad. Entonces, tenemos que entender la biología, ¿no?, de esto, como ustedes saben. Hay una necesidad urgente de aumentar el entendimiento sobre las interacciones complejas entre los factores ambientales, que afectan, ¿no? Y otras cosas que todos seguramente tenemos en mente, pero que tienen que ser estudiadas, ¿no? El consumo de alimentos altamente procesados. Ese es un gran problema en los Estados Unidos, ¿no? Determinado por sistemas alimenticios y su disponibilidad y su marketing. Esto es un fenómeno mundial. El nivel de actividad física que es afectado por estos ambientes permisivos, parques, lugares en exteriores, digamos, en donde la gente pueda salir a hacer ejercicio. Esto está relacionado con el estatus socioeconómico. Entonces, hay muchos otros factores psicosociales también, ¿no? La calidad y la cantidad de sueño también. Y el último punto es que hay muchos estudios que incorporan datos ambientales y también hacen intervenciones a nivel de comunidad. Se identifican no solamente a individuos, sino también características de sus ambientes en donde viven, su comunidad, ¿no?, que ciertamente va a facilitar el entendimiento de esos fenómenos tan complejos como las diferentes obesidades y de esta manera proponer mejores soluciones alineadas para mejorar la salud pública aquí y en todas partes del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Blackman, por su magnífica presentación.
Seguramente en el auditorio habrán algunas preguntas. Yo quisiera ir... ¿No me escucha? It's not working. Hello, can you hear me, doctor? Yes. Now it is. Can you hear me now, doctor? Yes. Okay. So I have a question, and it is that we have seen that older people don't usually, have therapies or to maintain or to treat their obesity. But obesity starts when people are very young. It starts at a young age. Probably we Que otras personas y lidiamos con más facilidad con esto a pesar de tener o no la forma de vida y la alimentación y la actividad física adecuadas. ¿Cómo hacemos con los pequeños? ¿Cuándo comenzamos a intervenir? Es la primera pregunta. Y la segunda es, si yo he tenido obesidad durante mi etapa joven de la vida y recién intervengo cuando tengo 60 años o más para mejorar eso, ¿voy a tener aún beneficio? So, thank you for that. Gracias por esas dos preguntas. Entonces, la primera pregunta es ¿dónde o cuándo deberíamos empezar a intervenir? Y la respuesta creo que es obvia a todas las personas en esta sala, temprano. Yo creo que he tratado de convencerlos, digamos, con el estudio que les he mostrado. Ahí hay muchísima información en el mundo en general. Y no he presentado estos datos, esta información, porque esto es una presentación que se relaciona con los adultos mayores, sobre todo. Pero como todos ustedes saben, la obesidad infantil y en la adolescencia, en cada país del mundo, incluyendo aquí, está aumentando notablemente. Esto resultará en consecuencias negativas si es que no es tratada tempranamente. Entonces hay dos temas aquí. Uno es prevenir el inicio de la obesidad infantil y en la adolescencia en la medida de lo posible. Y el segundo es intervenir cuando ya se presenta desde una temprana edad. Y eso se relaciona con tu segunda pregunta, porque tu segunda pregunta ¿es realmente efectivo o tan efectivo intervenir en una persona mayor que tiene obesidad y que ha sido o ha tenido obesidad durante una larga parte de su vida? Yo creo que la respuesta obvia es sí, sería mucho más efectivo empezar a una temprana edad, ¿no? Y les voy a dar, decir algo que me dijo uno de mis mentores. Y yo creo que seguramente van a estar de acuerdo conmigo. En Dios confiamos. Todos los demás nos muestran solo datos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que necesitamos más investigación, más estudios para que podamos responder tu pregunta, ¿no? De manera exacta, de forma exacta. El tipo de estudios que se están proponiendo aquí y que tienen que hacerse en todas partes del mundo, en realidad, en parte van a identificar este problema porque van a identificar el problema de las comunidades, digamos, desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Y en diferentes fases del ciclo de vida, infancia, adolescencia, ¿no? Adultos jóvenes, adultos de edad media, en la población geriátrica también. Y yo creo que el enfoque de la medicina en muchas partes del mundo, creo que aquí en Perú y en otros países también es así,
así, es prevención. Y la prevención es mucho más efectiva en términos de los resultados médicos, mucho más beneficiosa en cuanto a los resultados de salud pública y mucho mejor en términos de beneficios económicos para los individuos, sus familias, la sociedad, los gobiernos, etcétera, porque se reducen los costos del cuidado de salud. Entonces, el enfoque, porque muchos de nosotros en medicina, todos somos colegas, todos hemos estado concentrados en la enfermedad, pero tenemos que concentrarnos en la prevención de la enfermedad. Y esto, la obesidad, es el desafío más grande de nuestra profesión médica porque afecta a 1/3 de la población mundial. Y cuando yo dije que de los 3 o 4 billones de personas en el planeta, 1 billón están o sufren de obesidad, según la definición de la OMS. Entonces, 650 a 700 millones de estas personas son adultas, ¿no? Y adultos mayores que están viviendo más años, pero con más morbilidad. Por definición, 300 a 350 de esas personas no son adultos, son niños, o 350.000, son niños, adolescentes, etcétera. Entonces, la respuesta a tu pregunta es muy larga, pero la respuesta real es temprano, intervención temprana con prevención o tratamiento, ¿no? Dependiendo de lo que se necesite. Probably, the genetic condition Además de la predisposición a subir de peso, a ganar peso y a tener más grasa visceral, probablemente también hay algo en nuestros genes que nos dan patrones de conducta frente a la alimentación y a la actividad física. También se hablaban de fenotipos, por ejemplo, de fenotipos para las personas en la forma de consumir los alimentos, ¿no? El que se saciaba rápido, el que tiene un hambre intestinal porque termina de comer, pero al estimular a comenzar a comer tiene más hambre después, o el que come compulsivamente siempre, o el que solamente piensa en comer. Estas formas de manejo no siempre son fáciles de manejar solo conductualmente. Si detectamos fenotipos tanto metabólicos como patrones de conducta frente al estilo de vida, ¿usted estaría de acuerdo en tempranamente utilizar medicación y mantener la medicación prolongadamente a lo largo de la vida? Otra forma podría ser tener cirugías bariátricas, por ejemplo, de forma temprana, ¿no? ¿Qué podemos hacer con las personas que no pueden manejarse solamente conductualmente? Excellent question. Gracias. Pregunta. Muchas gracias. Entonces, I talked about yo he phenotypes, hablado sobre and you're fenotipos talking y tú about estás hablando de genotypes. And very genotipos. importantly, Y es we muy all importante que reconozcamos, todos aquí, ¿no?, que estos comportamientos, incluyendo lo que llamamos un impulso, ¿no?, como fumar, tomar alcohol, comer, usar drogas ilegales, todo esto es controlado por mecanismos neuroquímicos que en parte se determinan genéticamente, como dices tú, y en parte son determinados por el comportamiento. Los hábitos de alimentación son parte de ese impulso operativo. Entonces, no tenemos un entendimiento completo. Yo creo que tu pregunta es excelente. Yo creo que está claro para todos los que están interesados en este campo de la obesidad, es que necesitamos más conocimiento para entender, digamos, cómo interactúan los genes, el ambiente. Yo creo que un punto adicional importante, y esto ha sido mencionado también mucho en la arena de los lípidos con los síndromes genéticos raros, por ejemplo, ¿no? Entonces,
De cierto modo, uno puede ir más allá de la genética, de los antecedentes genéticos, si es que se hace si se toman las acciones comportamentales, digamos, adecuadas, ¿no? Entonces, tenemos que ver de manera muy simple todo este tema tan complejo. Necesitamos claramente más conocimiento de la interacción entre los genes y el ambiente, ¿no? Controlar los hábitos alimenticios, así como la disposición de comida y la proclividad, digamos, la tendencia a la actividad física y la respuesta a la actividad física. Todo esto se determina tanto por la genética como por los factores ambientales. Y manipular estos de manera estratégica es importante. Obviamente no estamos aquí todavía. Y la segunda pregunta era, creo, si es que una intervención como una intervención farmacológica empezada tempranamente se tiene que continuar o no se tiene que continuar indefinidamente. No sabemos la respuesta a esto todavía. No tenemos la respuesta de manera más limitada, digamos, en cuanto al uso de estos medicamentos. Y tenemos algunos estudios en donde hemos observado estos HAPEs por muchos años, pero no tenemos una respuesta a largo plazo. Necesitamos más tiempo para responder esta pregunta. También mencionaste la cirugía bariátrica. Bueno, hay un rol que tiene la cirugía bariátrica que obviamente es un poco controversial, pero el consenso de la mayoría de los expertos en este campo es que debería preservar, digamos, debería utilizarse, digamos, para las formas más extremas de obesidad, ¿no? Y no las formas más menores. Yo creo que esa sería la respuesta, en pocas palabras. Pero muchos de nosotros hemos visto pacientes de 15 años, de 13 años, con obesidad extrema, no solamente obesidad modesta. Y esto se convierte en algo que tiene que ser estudiado de manera sistemática por pediatras y expertos en medicina de adolescentes. Pero hasta que sepamos más, yo creo que esto depende del juicio clínico, ¿no? Yo creo que el consenso al momento es reservar, digamos, la idea, digamos, de la cirugía bariátrica de una u otra manera. Los resultados también varían si es que se hace a una edad más joven que a una edad más adulta, ¿no? Our President, Dr. Jesus Roca, has a question. Thank you, Dr. Blackman, for coming. La definición de obeso metabólicamente sano digamos, se limita a un control de glucosa, de presión y lípidos normales. Ok, pero sin embargo, si encontramos un paciente efectivamente obeso metabólicamente sano en la consulta diaria, pero tiene esteatosis hepática o tiene un índice HOMA elevado, ¿tenemos que cambiar esta definición? ¿Cuál es el impacto, en otras palabras, de estos problemas? Porque existen obesos metabólicamente o sensibles a la insulina y la mayoría son resistentes. Pero ¿cuál es el impacto, en este caso, de los sensibles o resistentes a la insulina y la presencia del hígado graso en estas personas? So, Dr. Roca, thank you. That's a really excellent question. Thank you. Muchas gracias. These definitions that we're talking about metabolically healthy, metabólicamente sano, obesos metabólicamente sanos, ¿no? De que hemos estado hablando. Todas estas son definiciones que funcionan, digamos. Hoy en día, una persona obesa metabólicamente saludable no tendría esteatosis. Esto se consideraría no sano, digamos, ¿no? O metabólicamente no saludable.
el estado de las glicemias, la sensibilidad a la insulina, la homeostasis lípida, todo esto se relaciona en parte a grasa ectópica, especialmente grasa del hígado, ¿no? En donde de lo que hablamos anoche en el simposio, ¿no? O grasa en el páncreas, grasa en el corazón, pero también la grasa en los huesos. Pero la grasa ectópica, esto estaría precluido de ese grupo. Otra manera de responder a su pregunta sería: tiene que hacerse más trabajo para identificar o encontrar la respuesta a su pregunta. ¿Y cómo se hace esto? Viendo todas estas subpoblaciones de personas, porque aparentemente es obvio de que hay alguna diferencia, por ejemplo, entre las personas que tienen mucha grasa hepática, ¿no? Con o sin cirrosis, y todo lo demás es normal, pero tienen sobrepeso o son modestamente obesos, a diferencia de las personas que no tienen cetosis hepática y que están igual. Y estas distinciones, digamos, podrían responder a su excelente pregunta. Todavía no se ha resuelto, digamos, de una manera que pueda ser considerada aceptable para todos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta a su pregunta, y es una muy buena pregunta, yo creo que la respuesta es que necesitamos más trabajo para delinear estos subtipos diferentes. Recuerden que todas estas clasificaciones que estoy mencionando son trabajos en procesos, son aceptados, pero están en proceso, están evolucionando. Así como dijimos ayer en la conversación de la obesidad sarcopénica, la Sociedad Europea de Nutrición, Metabolismo y la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad tienen guías, tienen pautas que proponen una definición de la obesidad sarcopénica. Estas son definiciones en progreso. Y ahí hay expertos de literalmente todas partes del mundo, incluidos muchos de Sudamérica. Esa comisión, al final de sus recomendaciones y resumen, dicen, vamos a revisar estos conceptos basándonos en más conocimiento y más estudios, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es el caso. Todos estamos acostumbrados a pensar que las respuestas a muchas de estas buenas preguntas para las que no tenemos respuesta, la respuesta simplemente es más investigación y más conocimiento. Is there any other question? Sinceramente, creo que Estados Unidos es la medida del exceso de calorías consumidas en el ser humano a lo largo del tiempo, desde 1980, donde directrices dietéticas cambiaron la historia de la humanidad. Se triplicó la obesidad, se duplicó la diabetes y en vez de vivir más, vivimos menos. En esa exposición excesiva al consumo de calorías, la mayor parte venía de glucosa, las variaciones genéticas adaptativas del ser humano están creando fenotipos diferentes. Por ejemplo, hay fenotipos que protegen de hacer cirrosis hepática y hay fenotipos que más bien avanzan a cirrosis hepática en esa distinta variación genética de la exposición crónica a estas sustancias, a esta alimentación. Igual pasa en los obesos o en la cantidad de reserva energética que puede tener un paciente. Hay delgados que no tienen reserva de grasa y por lo tanto tienen que almacenar grasa ectópica. Eso estábamos hablando de las delgadas que hacen hígado graso, por ejemplo, ¿no? Y la otra variación y las variaciones que van a seguir saliendo
El obeso metabólicamente sano se podría catalogar una persona que ha variado genéticamente para almacenar mayor cantidad de grasa porque tiene más reserva de almacenar grasa con respecto a otros. Y esas variaciones a la exposición crónica, a esta alimentación que tenemos, van a seguir multiplicándose porque todos vamos a adaptarnos a esta situación, ¿no? ¿Podría darse de esa manera? Muchas gracias. Thank you for an excellent comment. Gracias por ese excelente comentario. Number one, Número 1, los Estados Unidos comen pésimo. Y su punto inicial, fundamental además, es muy importante desde el punto de vista de la salud pública, no solamente para los Estados Unidos, sino para también otros países que imitan, digamos, el fenómeno de la comida chatarra, la comida rápida, que ha aumentado tanto en los Estados Unidos, en donde no solamente es exceso calórico y alteraciones de energía, etcétera, sino es la calidad de esas calorías, no solamente la cantidad de las calorías. Entonces, hay muchas calorías vacías, digamos, en este tipo de comida. Mis colegas aquí y yo estábamos comentando que la dieta aquí es generalmente una dieta bastante saludable, ¿no? Y es otro tipo de dieta. La dieta mediterránea, por ejemplo, es otro tipo de dieta también, muy diferente. En cuanto a el gasto de energía, digamos, a nivel mitocondrial, hay tanto factores ambientales como genéticos que contribuyen a la estructura y la función de los mitocondrios en el cuerpo. Y hay maneras terapéuticas de manipular la función mitocondrial, no tanto la estructura, sino la función, para que sea más energética. En los Estados Unidos actualmente, y yo sé que en otros países también, pero especialmente porque mencionó los Estados Unidos, ¿no?, que tiene un exceso de consumo calórico y un exceso también de mala calidad, digamos, de comida, ¿no? Y hablando extensivamente, digamos, muy poca energía física. Eso es un desbalance, ¿no?, que va a garantizar, independientemente de la genética de una persona, ¿no?, esto va a causar obesidad en todas las edades, ¿no? En los Estados Unidos ha habido una explosión de obesidad infantil y adolescencial, ¿no? Esto también está pasando en otros países. En los Estados Unidos hay un movimiento muy grande actualmente para tratar de cambiar la comida procesada, ¿no?, que contiene muchísimas calorías dañinas, para hacer que la comida sea más fresca, más saludable. Pero eso cuesta dinero, ¿no? Es muy caro. Entonces, esto se relaciona con, digamos, la industria de los alimentos, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? La industria de la actividad física también. Y otro punto importante que usted mencionó, porque ha mencionado puntos muy interesantes, fue, bueno, lo que yo me llevo de sus comentarios, o lo que yo creo de sus comentarios, es que necesitamos aprender más de manera colectiva. Tenemos que saber más sobre la heterogeneidad de genotipos, fenotipos, la interacción entre ambos y cómo se relaciona esto con muchas medicinas, pero específicamente para esta conversación, cómo se relacionan con la obesidad. Pero esto tiene que ver con la conversación que teníamos anteriormente y que se relacionaba con un entendimiento mucho más completo, no solamente de los fenotipos y la genética subyacente, sino la genética y los fenotipos relacionados con la conducta y cómo se expresa en el órgano blanco. Entonces, todos entendemos la complejidad, pero no tenemos las respuestas para esa complejidad. Así que ese sería mi comentario
a su excelente comentario también. Muchas gracias. Okay, so we would like to